¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. ¿Qué tal su domingo? Yo espero que hayan podido verdaderamente tener un día de reposo, un día de reflexión desde la mañana, pero ya después de haber cumplido con el Señor, ¿verdad? Que hayamos tenido tiempo para disfrutar, para recargar fuerzas, para tener una conexión especial en un día en donde el Señor nos regala esta oportunidad de estar, pues quizá con más tiempo en familia, porque también eso es parte del pacto, es parte de estar cuidando del Señor, de nosotros, ¿verdad? Así es que yo espero, ante todas las cosas, que hayas disfrutado tu domingo, que estés teniendo ahorita ya por la noche, pues un cierre espectacular, en el sentido de que hayas quedado satisfecho de esta pausa, de lo que estás haciendo, y de esta manera el Señor pueda pues reforzarte, darte pues ese, ¿cómo decirlo?, ese renuevo que necesitamos todos. Mi nombre es Israel Chapa. Hoy empezamos una nueva serie de programas. Este espacio se llama Biblia a Profundidad. Es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Esta noche haciendo iglesia aquí en familia. Idalia Castro. Axamaday. Jania Castro. Gloria a Dios, pues ahí tienes un saludo de parte de todos. Esperamos que te encuentres bien, que estés haciendo pues todo lo necesario para cuidarte, ¿verdad? Recordemos que el Señor tiene un tiempo especial para todos nosotros, y en ese tiempo pues todos tenemos la oportunidad de estar reflexionando, de estar haciendo cosas pues diferentes, en el sentido de poder tener más tiempo para poder escudriñar más la palabra, para poder tener este tiempo que normalmente no tendríamos. Así es que pues damos inicio a este que ya era un tema muy esperado, ya por lo menos a mí me lo habían estado pidiendo mucho. Hoy hablamos precisamente de con quién se casó Caín. Gloria a Dios. Estamos teniendo un poquito de fallas técnicas, pero ahorita lo solucionamos, no te preocupes. Yo creo que estamos haciendo bien las cosas porque ya nos están empezando a poner trabas. Hace algunos meses nos quisieron hackear las cuentas de YouTube, quisieron tirar la página de Facebook. O sea que estamos pisando buenos callos, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Bueno, vamos a empezar. Yo espero que antes que todo te voy a hacer una recomendación. Te voy a dar 2 minutos para que, si tienes 2 Biblias, te las acerques. Si tienes una aplicación en tu celular, en tu tablet, en tu computadora que tenga varias versiones de la Biblia, las abras, porque las vamos a ocupar. Si no es así, pues ten una libreta a la mano, ten algo en donde escribir, para que de esta manera puedas tú tener pues la oportunidad de estar leyendo y releyendo lo que vamos a hablar, porque acuérdate que cuando escudriñamos tenemos que tener pues un poco más cuidado de lo normal al leer, porque si no, de otra manera pues vamos a tener problemas y no vamos a quedar tan apercibidos, o vamos a hacer lo que desgraciadamente muchas personas hacen cuando no entienden las cosas, que declaran que todo no es de Dios, ¿verdad? Te aviso que vamos a ocupar solo la Biblia. A todas las preguntas que nos están mandando ya tenemos un buen listado. Vamos a estar ocupando la Biblia y solo con eso vamos a dar respuesta a todo lo que nos pregunten. Hoy, recuérdalo, ¿con quién se casó Caín? Nuestros medios de comunicación. Amén. Por Twitter es @masadadulam.
por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa es 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes, y deja tus comentarios en YouTube en Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes los medios que te comuniques con nosotros, así es que te digo rápidamente por qué se nos ocurrió estar abriendo este portal, este espacio de tiempo para poder responder todas estas preguntas. Porque realmente se supone que si somos cristianos, nuestra vocación, nuestra principal ocupación fuera de las actividades que tenemos que realizar sería estar leyendo, estar escudriñando. Pero tristemente yo me he encontrado, por ejemplo en el chat, me he encontrado con personas que se comunican conmigo, que lo que menos sabemos a veces es Biblia. Entonces, grábate una cosa. Al universo no le gusta el vacío. Esto lo dijo Stephen Hawking. Al universo no le gusta el vacío. Entonces, cuando hay un espacio vacío, normalmente la mente humana trata de rellenarlo con algo. Si la gente no tiene respuestas, las inventa. Si no tiene la capacidad de comprender, lo rechaza. Por eso, de suma importancia que escuches estos mensajes, sobre todo los que vamos a tener a partir de este domingo, todos los domingos a las 8, una y otra vez, tengas anotaciones, tengas cuando menos 2 Biblias a la mano, para que podamos llegar a buen puerto y para que con asistencia y ayuda del Espíritu Santo pues nos permita abrir el entendimiento. Así es que si me lo permites, déjame hacer un minuto de oración nada más. Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo fue enviado al mundo para guiarnos, para dirigirnos, Dios, para revelarnos, para que en nuestro caminar en la tierra pudiéramos tener, Señor, la mirada clara, la vista fija en el supremo llamamiento, en la meta. Pero para llegar a ese punto, Señor, necesitamos conocer el camino. Por eso, de esta forma te pedimos que derribes cualquier altivez, cualquier idea preconcebida en nuestra mente, y que al leer la Biblia, al estar hablando de los temas que se tocarán a partir de este domingo, podamos tener una apertura, pero sobre todo podamos entender todas las circunstancias, todo lo que envuelve las enseñanzas, porque de esta manera un pueblo que te ama te conocerá más y por lo tanto será mucho más difícil que caiga o que falle. Ayúdanos y guíanos, y si estamos a punto de cometer un error, un servidor quien traslada la palabra, asísteme para que esto no ocurra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Y la familia dice? Amén. Amén. ¿Con quién se casó Caín? Bueno, esta es una pregunta que me he encontrado a lo largo del tiempo que me hace mucho la gente, no sé si a ustedes, pero en su razonamiento, en el razonamiento aparentemente lógico que tenemos, sobre todo las personas que son muy escépticas, quise remarcarlo, es que así luego me dicen, es que yo soy escéptico. Bueno, las personas escépticas a veces tienen un razonamiento demasiado, ¿cómo decirlo?, primitivo, primario. Y tampoco les vamos a vender humo diciéndoles, no, es que hay revelaciones que son muy difíciles de comprender, o nos vamos a andar inventando cosas. Cuando la gente me dice, bueno, en su razonamiento, sale, si Adán y Eva fueron los primeros, ¿verdad?, que estuvieron en la tierra, y Caín y Abel fueron hermanos, ¿con quién se casó Caín? Y la respuesta fácil de mucha gente, con una de sus hermanas. Ay, ya empezamos mal. Estaba oyendo hoy que mi esposa estaba platicando con alguien que le hacía ver que escuchó una enseñanza donde se decía que se casó con uno de los hijos glorificados de Adán y Eva. Existen, sí, esto es verdad, existen, se quedaron dentro del huerto
La Biblia lo registra sobre todo en Isaías y en Jeremías hay alguna mención, luego tocaremos ese tema, pero volvemos al mismo problema, sería su hermana. ¿Y cómo el Señor podría permitir el incesto al principio y luego prohibirlo después, si todo en Dios es una línea recta? Veamos, y por favor, pon mucha atención, y cuando acabe este audio, repítelo las veces que quieras, y si quieres descargarlo, ve a nuestro canal de YouTube, ahí va a estar a tu disposición, Israel Chapa, todo con mayúsculas, una sola R en Israel, y así arrancamos. ¿Con quién se casó Caín? Es una de las interrogantes que desgraciadamente más ha sido desvirtuada, ya sea por desconocimiento o por falta de una doctrina adecuada en el pueblo de Dios. Yo mismo he oído un sinnúmero de aparentes explicaciones, desde las más ambiguas hasta las más francamente fantasiosas. Por tal motivo es que estamos hoy dilucidando sobre este tema y quiero pedirte que consideremos de gran relevancia todos estos asuntos, porque para entender tópicos profundos de revelación que no todas las personas tienen el adiestramiento y el entrenamiento para ver, son de igual valor para que podamos tener una cercanía más y podamos entender cómo es que funciona la mente del Señor, el corazón del Señor, ya no solo en un sentimiento y en un sentido de experimentación, sino ahora también de conocimiento, porque tienen que ir las dos cosas de la mano. Vamos a tocar varios subtemas, no me voy a desviar y te aviso. Por ejemplo, ahorita que aclaremos esto de con quién se casó, vamos a tocar temas como la involución del hombre, repito, la involución del hombre. Vamos a hablar, por ejemplo, también de la diferencia entre la descendencia de Caín y Abel, ahí las vamos a tocar un poco. Ya después, si ustedes gustan, vamos a abordar los temas uno por uno. Vamos también por ahí a tocar esbozos de por qué la Biblia afirma que Caín era hijo del maligno. Así literalmente está escrito, Caín, hijo del maligno. Todo esto lo vamos a poder ir viendo paso a paso, pero por el momento, pues ahora sí, que como diría por ahí un maestro de literatura y de filosofía que tenía, comencemos por el principio. Vamos da capo, como dicen en la música, es decir, desde el inicio. El Salmo 119-160, Salmo 119-160 dice: la suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Entonces, vemos en este salmo que nos da, digamos, la primicia, nos da la línea de lo que tenemos que entender para poder no solo en este tema entender, ver lo que no alcanzamos a ver a simple vista. Tenemos que sumar toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, ver todo lo relacionado acerca del tema, acerca de la situación, acerca del tópico. Cuando tú vas a un instituto bíblico, hay una materia que te dan que se llama hermenéutica, que es precisamente la llave para poder entender las cosas oscuras, las cosas que no están pues tan alumbradas, por decirlo así, en la Biblia. Y la hermenéutica nos dicta una serie de reglas que nos ayudan a interpretarla. Para poder dar luz a este tema, te vuelvo a repetir, si vas llegando, gracias y un saludo a todos los que están conectados. Te recomiendo que tengas no solo una Biblia a la mano, ten dos si te es posible. Si tienes una aplicación con varias versiones, tenla a la mano, en tu tablet, en tu computadora, por favor, ábrelas y anota citas y léelas más de una vez que hayamos terminado. Todo esto es con el fin de comprender a cabalidad el sentido y la concordancia de lo que vamos a aludir. Pues te decía, iniciamos entonces da capo, desde el principio. Y desde luego, si voy a hablar desde el principio, tengo que irme hasta Adán y Eva. Hay una corriente doctrinal que sostiene que el capítulo 1
del Génesis y el capítulo 2 se refieren a las mismas personas y tiempo. Yo he escuchado inclusive algunos ministros que dicen que el capítulo 1 es como que un resumen y en el 2 ya te explica más ampliamente. Vamos a ver si esto es cierto. Vuelvo a repetirte, no vamos a usar otra cosa que no sea la Biblia para que podamos entender. Para ello nos vamos a asistir de las herramientas como la hermenéutica, pero también de los lenguajes originales. Muchos de los malentendidos o de la falta de comprensión que tenemos de las escrituras es que se nos olvida que no son de origen occidental en donde nosotros vivimos. Número 1, tendríamos que entender usos y costumbres, tendríamos que entender el lenguaje que es hebreo en este caso, y tendríamos que entender pues también las cuestiones geográficas, antropológicas y arqueológicas del punto. No me voy a ver técnico, voy a tratar de hacerlo rápido, pero voy a ir parando en donde considere que sea importante. Iniciamos entonces con Adán y Eva. Vamos a leer, por favor, capítulo 1 de el Génesis, versos del 26 al 31, y en tu otra Biblia abre por favor el capítulo 2 del 7 al 25. Repito, en una Biblia abre el capítulo 1 del 26 al 31 y en la otra Biblia o en tu aplicación abre la otra versión en el capítulo 2 del 7 al 25 de este mismo libro de Génesis, y vamos a ver si es cierto que se refiere a las mismas personas y al mismo tiempo. Vamos a hacer un comparativo. Capítulo 1 del Génesis, verso 27. ¿Me lo puedes leer tantito, por favor? Amén. Dice: Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo. ¿Todo eso? No. Ya estás leyendo mi explicación. Y aquí mi esposa ahorita va a quedar como la super teóloga. Ya dijo, ahorita estos son mis 5 minutos de fama en lo que toma agua. Aleluya. Por eso me casé con ella, gloria a Dios. Capítulo 1, verso 27. Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Aquí la conjunción y utilizada denota que la relación que hay entre ambas personas se utiliza en referencia de igualdad y temporalidad. Cuando dice Génesis 1, 26 y 27 que varón y hembra, ahí está la conjunción y si te recuerdas de tus clases de español, de tus clases de idioma, esta conjunción se utiliza para relacionar dos personas, dos objetos, dos circunstancias en el mismo tiempo y con la misma relevancia de importancia. Al mismo tiempo, ¿sale? Capítulo 2, verso 7. Dios formó a Adán del polvo de la tierra, solo a él, estamos en el 7, 2, 7, y si te sigues leyendo vas a ver que hasta el versículo 21, fíjate, desde el 7 se narra la formación de él, del polvo, etcétera, 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 no me voy a adelantar a lo demás, y hasta el verso 21 narra la formación, escucha bien la palabra que estoy usando, formación, ahorita te voy a explicar por qué, de la varona, o lo que en hebreo sería la isha. Varón es ish, mujer en este caso, o varona es isha. Muchos dicen hombre, mujer, mal aplicado. Hombre, de acuerdo a lo que la escritura marca, por eso te vas a encontrar que muchas veces solo se menciona al hombre, no está hablando del varón nada más, contrario a lo que los legalistas machistas dicen. Cuando la Biblia utiliza el término hombre, se está refiriendo a varón y varona juntos, separados. En lo que diríamos aquí en América, el hombre y la mujer son seres individuales, pero juntos son en verdad lo que es un hombre, de acuerdo a lo que maneja la Biblia. Separados son varón y varona, ish e isha, y juntos son hombre, son Adán. Pero sigamos, mira. Después de mostrarle los límites del huerto, se da cuenta que no es bueno que él esté solo, y entonces le encomienda el nombramiento de los animales. Ahorita no tengo el dato de cuántos animales y especies haya, pero con los insectos tenía para ponerles nombre a Adán.
Es el reino animal que más animalitos tiene, y todos y cada uno de ellos la Biblia registra que tienen un nombre y que Adán se los puso. Ahora imagínate, capítulo 1, hagamos la comparación, regresemos, capítulo 1, 27, varón y hembra los creó al mismo tiempo. La conjunción y nos da esta clave. Capítulo 2, verso 7, pasó mucho tiempo, primero lo forma él, pasó mucho tiempo, y después forma a Eva. Seguimos ahí en el capítulo 1, verso 27, y el verbo utilizado en cuanto a la aparición del hombre y la mujer es crear. Varón y hembra los creó. Este verbo en hebreo es bara, con B, como dice mi hija, con B grande. Yo nada más digo, hay B y V, no hay B grande, B chica, es B. Con ba es crear, es bara, y significa absolutamente. Es decir, algo que no existía, ¡pum!, y de repente llegó a ser con absoluta presencia. No sé si me estoy explicando. Un vaso con agua puede estar lleno o vacío, pero hay un proceso en el que tú lo llenas. Aquí no existe esa idea. No estaba y ¡pum!, de repente estuvo. De repente fue absoluto. De repente estuvo ahí. Fue creado. En el capítulo 2, verso 7, regresemos ahora. En cuanto a Adán, el verbo cambia. Vamos haciendo un recuento rápido para no irte haciendo bolas. Capítulo 1, verso 27, varón y hembra los creó al mismo tiempo. Capítulo 2, verso 7, a Adán lo crea primero y mucho tiempo después forma a Eva de una de sus costillas. Capítulo 1, verso 27, el verbo usado en el capítulo 1 es crear, bara, absolutamente, algo que no existía. Capítulo 2, verso 7, cambia el verbo. El verbo es formar, que ahí te vas a encontrar en los manuscritos que la palabra es yatzar. El verbo cambió, ya no es crear, ahora es formar. Y esta palabra, este verbo nos da la idea de embutir en un molde o moldear en una forma para que deba existir algo, pero tienes que adicionarlo con la materia prima. En el caso de Adán, conocemos la materia prima. Dice la propia escritura que la materia prima era la tierra rojiza. Por eso de ahí proviene el nombre Adamá. Adamá es de donde proviene su nombre, y por eso en inglés es Adam, no Adán como lo pronunciamos tú y yo en español. Y es de esta, en su nombre pues está la materia prima implícita de lo que él fue formado. Repito, formado. Otra diferencia, ¿te diste cuenta? Capítulo 1 fueron creados, capítulo 2 fueron formados. Esto en cuanto a Adán. En cuanto a la varona, después llamada Eva, también fue formada, pero ahora de otra materia. El verbo que está ahí es baná, cambia un poco. Bará es crear, yatzar es formar, y baná, que está en el capítulo 2, es formada o construida. Es decir, literalmente sabemos de qué fue construida. La Biblia dice que de la costilla de Adán. ¿Te estás dando cuenta la diferencia? Capítulo 1 son creados, este verbo es importante, son creados de la nada, al mismo tiempo varón y varona. Capítulo 2, primero es formado Adán y mucho tiempo después es formada Eva. Adán es formado de tierra rojiza, pero Eva es construida, es el verbo que está ahí escrito, baná. Uno es bará, que es crear, el otro es baná, construido de la costilla de Adán. Y esto, recordemos que ocurre hasta el verso 22. Ve sumando las diferencias. Capítulo 1 del Génesis, verso 28. Dios le mandó a esta humanidad, a esta nueva generación que estaba creando, les dice, ¿verdad? Fructificad
y multiplíquense. La palabra es rabá, que quiere decir aumentar. Es decir, por consiguiente creció la humanidad desde ese momento. El capítulo 4, verso 1, dice que hasta ese momento del capítulo 4 se menciona que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y entonces nació Caín. Caín, el nombre significa adquisición. En esta narrativa, ellos ya habían sido expulsados del huerto. A los del capítulo 1 Dios les dice, ¿verdad? Los forma al mismo tiempo, los crea al mismo tiempo, gracias, los crea al mismo tiempo los del capítulo 1 y les dice, órale, tengan hijitos. Y pues estos a darle porque parecían conejos, ¿verdad? Entonces formaron una grande familia de esta primera unidad de pareja que nos estamos dando cuenta que son diferentes de Adán y Eva. En cuanto a Adán y Eva, es hasta que son expulsados que en este sentido de narrativa nace Caín. Regresemos al capítulo 1, verso 29. El Señor no les puso restricción a estos primeros hombres, a esta humanidad recién creada, no les pone restricción sobre la disposición de los árboles para alimentarse. Si tú lees con cuidado, dice, de todo árbol en que hay fruto y que da semilla que está sobre toda la tierra. Toda la tierra. Dos cosas importantes a subrayar ahí. Todo árbol, toda la tierra. ¿Te fijas? Dime dónde está la restricción ahí. No como en el capítulo 2 que le dice a Adán, ¿verdad? No agarres del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que de lo contrario morirías. Por otra parte, los autoriza con excepción de comer todo árbol del huerto. ¿Te fijas en la diferencia? Capítulo 1 les dijo, agarren todo árbol. Todo lo que haya fruto es para ustedes. Cómanlo, en todo lo que hay semilla, cómanlo. Todo árbol que está sobre toda la tierra, lo pueden agarrar. Adán le dice, a Eva le dice, coman de todo lo que hay dentro del huerto. ¿Te fijas? Ahí ya hay un límite delimitado. A excepción del árbol del conocimiento, a excepción de este árbol. Aquí sí hay restricción. Otra diferencia. Seguimos ahí en el capítulo 1, verso 28 y 29. A estos seres humanos primígeos, a los primeros, les dio la administración de toda la tierra. Les dice, ¿verdad? Sojuzgadla, todas las plantas que hay semilla sobre toda la tierra. El adjetivo que está siendo aquí utilizado es el mismo adjetivo que es usado en Jeremías 33, verso 8. El adjetivo es kol. Kol, que significa todo en general, todo. Fíjate cómo lo dice Jeremías 33, 8. Es el mismo adjetivo. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Kol, todo, todas las rebeliones, todo, es decir, cada cosa, por más ínfima que sea, Dios iba a despojar. Es el mismo adjetivo utilizado aquí, sobre toda la tierra, es decir, no hay excepciones, está refiriéndose a todo. Y todo es todo. Pero en el capítulo 2, verso 8, primeramente la Biblia menciona que el Señor plantó, pon atención en esta palabra, plantó, la palabra hebrea ahí es natá, que significa golpear en, fijar en, hacer un hoyo para fijar algo. En este caso, un huerto. El verbo plantar, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, significa meter una planta en tierra para que se arraigue. Si tú lees toda la narrativa del capítulo 1, no existía nada. Hablando, crea Dios de la nada y dice, haya árboles, haya hierba verde.
haya esto, haya lo otro. Pero en el capítulo 2 dice que lo plantó. Es decir, este huerto ya existía en otro lugar. Entonces viene el Señor y en un límite de tierra, porque ahorita vas a ver por qué es donde deja el huerto. En el capítulo 1, el Señor creó las plantas, los árboles, hablando, les puso bajo autoridad a esa humanidad, hombre y mujer juntos, así como de los animales. En el capítulo 2, el huerto ya existía y estaba en otro lugar no especificado y se trasladó a esta zona que Dios delimitó y posteriormente se lo mostró y se lo entregó a Adán. La raíz shamar, esta palabra, por eso te decía que pusieras atención, significa cercar alrededor, guardar, proteger, cuidar. Cuando Dios se lo da a Adán el huerto, le dice shamar, cércalo, protégelo, cuídalo. Primera pregunta importante para ti, ¿de quién? ¿De quién tendría que cuidarlo? Shamar, cuídalo, cércalo, adminístralo, protégelo. Cuando Dios se lo entrega a Adán, le da esa instrucción. Llévate esa pregunta en la cabeza. Notemos entonces rápidamente algunas cosas. Hay en este comparativo dos tipos de personas, unas creadas, otras formadas. Unos creados con antelación en pareja al mismo tiempo y posteriormente siendo formado Adán y mucho después Eva. Segunda cosa que hay que notar, a los primeros se les dio potestad sobre toda la tierra, a Adán solo sobre el huerto, lo tenía que cuidar y cercar. ¿De quién habría que cuidarlo? Tercero, los primeros habitantes no tenían restricción sobre su alimentación. Adán y Eva no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuarto, a los primeros seres humanos se les dio la orden de poblar la tierra. Adán y Eva tuvieron su descendencia hasta que fueron desterrados. Además, por causa de la desobediencia se le atribuyó el dolor del parto, naciendo así de la sangre y del agua, fluidos que envuelven al bebé recién nacido y que fueron manifiestos como símbolo más adelante en la muerte por crucifixión de Jesús, el Hijo de Dios. Pero ya hablaremos de eso, de la carne, de la sangre y del agua en otro tema. Número 5. La manifestación del hombre y la mujer en Génesis 1 es simultánea, ¡pum!, al mismo tiempo. Mientras que en cuanto a la pareja de Adán fue tomada de su propio cuerpo. Esto tiene una simbología impresionante, porque esto es figura de la iglesia. Repito, esto es figura de la iglesia que se forma a partir del cuerpo de Cristo y no de materia prima externa. Pronunciando las siguientes palabras, Adán dice esto, en hebreo sot, dice esta, ¿verdad? Esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Deduzcamos un poco, amado hermano, esta, no aquella. Esta es un pronombre demostrativo, indica una persona o cosa que está cerca de la persona que habla o escribe. ¿Por qué, pregúntate, amado, por qué se expresaría Adán con un pronombre que denota una diferenciación de otra persona? En una de las tradiciones escritas judías se habla de la existencia de otra mujer anterior a Eva. Si esto es así, ¿de dónde salió Lilith? Dejemos eso de lado porque dije que solo iba a usar la Biblia. Dejando de lado esta interpretación, veamos lo que sí estamos teniendo ahora. Dejemos un poquito la tradición judía a un lado. Desde este punto, lo presentado aquí es una interpretación de las muchas que puede haber sobre el asunto, pero esta me he encontrado yo después de mucho estudiar, después de escudriñar, después de traducir del lenguaje original, que es la más, digamos, pura en cuanto al significado. Como lo dijimos al principio, no pretendemos imaginar o inclusive inventar, no pretendemos fantasear o a falta de conocimiento por el vacío de información, llenarlo con cualquier ocurrencia.
escrito está, ¿verdad?, que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, como dice Efesios 3:10, hay dos cosas importantes sobre este versículo que tendríamos que analizar. La palabra griega polupoikilos, que significa multicolor, multiforme, está refiriéndose a que el Señor utiliza una variedad de conocimiento que por eso a veces uno se entiende de una manera o de otra, pero finalmente es Dios quien es el poseedor de la sabiduría y la iglesia tiene la responsabilidad de presentarla a las potestades. Así está escrito. Pero la pregunta es, ¿y si la iglesia no sabe las respuestas? ¿Te imaginas en qué problemas estamos? Acerca de este espíritu que debemos de tener, los cristianos dice algo en Hechos 17:11 que me gustaría que escucharas. Hechos 17:11. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si eran verdad lo que se les anunciaba. Se refiere a los de Berea, tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo, pero no se quedaron ahí, día tras día anacrino. Es decir, examinaban, escudriñaban, investigaban, interrogaban, determinaban, preguntaban, discernían. Todo eso significa anacrino. Esa palabra que ahí tenemos en nuestras Biblias como examinaban, la palabra es anacrino y significa todavía examinar, interrogar, juzgar, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchas acepciones. No nada más de que, ¡ay, qué padre, qué bonita palabra me bendijo! No, espérate. Tu deber y el mío es escudriñar todo lo que oímos. Leer a profundidad, investigar. Muchas veces cuando yo interpreto con palabras hebreas, apegándome más a la pureza del mensaje, de repente cuando la gente no está acostumbrada dicen, esto no es cierto. Vuelvo a repetir, recordemos, número uno, que la Biblia originalmente está escrita en hebreo, un poco de arameo y griego. Por tanto, tenemos que ir a la raíz de las palabras, a la raíz de la mentalidad, de la cultura, de la idiosincrasia, porque si no, nos vamos a quedar muy cortos en realidad en el sentido de entendimiento de estas verdades. Los de Berea escudriñaban la escritura para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Ahora mismo yo te digo, todo esto que te estoy enseñando, como una persona responsable que supongo que eres y espero que seas como los de Berea, puedas volver a oír el mensaje, puedas leer las citas, puedas darte cuenta de estas diferencias que a veces por leer de corrido no nos damos cuenta, por no entender a cabalidad lo que estamos leyendo, no nos damos cuenta, y como lo dijo Stephen Hawking, el universo aborrece el vacío. Entonces lo llenamos con ideas, con preconcepciones adquiridas, que muchas veces inclusive llegan a ser contrarias al espíritu totalitario y absoluto de la Biblia. La Biblia tiene un mismo espíritu durante todo el mensaje a través de los 45 libros y 21 cartas. Aclarado todo esto, sigamos. Recta final. Tuve que plantearte todo esto para que entiendas lo siguiente. ¿Con quién se casó Caín? Caín se casó con una mujer de las que habitaban fuera del huerto y que ya existían con antelación en la tierra, a los que llamaremos los creados, y como referencia Génesis 1 verso 27. ¿Por qué si ya había una humanidad, por qué si ya había un género humano ahí en el mundo, en el capítulo 1, fue necesario que existiera un nuevo género de humanidad? Porque la humanidad, amado, involucionó. ¿Qué es eso? Este pastor ya está predicando como Darwin. No, Darwin era lo contrario. Él decía que el ser humano evoluciona,
que por cierto, de las 6 tesis que tiene Darwin en su libro El origen de las especies, 5 hay que creerlas por fe, solo una es medio comprobable. Ya luego hablaremos de eso. La humanidad involucionó, y déjate, voy a dar un ejemplo para que me entiendas. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Daniel 4:33 dice: en ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Fíjate aquí, comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Esta tesis, amado, aclararía la existencia de los restos encontrados de los que llamamos hombre de Cromañón, Homo erectus y demás hallazgos que no podemos ignorar voluntariamente. Existen los restos, están ahí en el Museo de Antropología, no podemos negarlo como muchos dicen, no, es que eso no, sí, pero no, contrario de la tesis de Darwin, no avanzaron, si no eran humanos, pero estos, dada su primigia forma de comportarse igual que Nabucodonosor, involucionaron. Su existencia es real y científicamente comprobable, pero es totalmente opuesta a lo expresado por Charles Darwin. El ser humano, repito, no evolucionó, sino involucionó, ya que el Señor, escrito está en el capítulo 1, verso 27, dice que todo que a ellos los creó, a esta primera humanidad los creó a su imagen y semejanza. ¿Has visto estas personas que de repente están trastornadas, viven en la calle? Dime cómo se comportan. Dime cómo se comportan. Y acuérdate que ahora tenemos limitación de tiempo para vivir. En ese entonces, vivían cientos y cientos y cientos y cientos de años. Que si estos indigentes pudieran vivir esos cientos de años, no lo dudes, que se encorvarían, que como se describe a Nabucodonosor, pues estarían ahí. Dada esta hipótesis, tendrían mucho sentido entonces, amados, la necesidad de que existiera una nueva generación iniciada con Adán, el hombre formado, que, fíjate aquí viene la enseñanza. Como figura de Cristo, lo dice 1 Corintios 15:45, iba a dar ejemplo a los habitantes de afuera del huerto, que simbolizaría al mundo, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, enseñándonos a vivir en intimidad de Dios con Él en Edén, la iglesia. ¿Si la agarraste? No, va de nuevo. Si existía esta gente de afuera, fíjate en esta enseñanza, estos creados, por eso hay una diferenciación. No todos somos hijos de Dios formados, pero sí todos somos creados por Dios. Es decir, todos son criaturas de Dios, pero hijos, como lo dice Juan 1:2 en adelante, solo aquellos que reciben el sacrificio de Cristo. Estos, tú y yo, que aceptamos ese sacrificio, somos figura del Adán, vivimos dentro del huerto, la iglesia, y tenemos que darle ejemplo a los de afuera, a los del mundo. Ahí está la enseñanza. ¿Cómo me deleita el Evangelio? Yo espero que te esté interesando, y si todavía tu cabeza está haciendo crack, espérate a que termine. Léelo 1, léelo 2, léelo 3 veces, escúchalo las veces necesarias. Y si tienes dudas o inclusive si quieres increpar, tal vez porque consideras que es un error, escríbeme con todo gusto. A mí me gusta que me escriban y aclarar las dudas. Inclusive hay veces que me he tardado hasta 2 horas hablando con las personas y haciéndoles ver con Biblia en mano las cuestiones. Pero vuelvo a repetirte, tienes que tener la capacidad de abrir tu mente. Hasta hace no mucho, ¿quién iba a creer que en un dispositivo de no más de 5 centímetros íbamos a meter tantas fotos,
tantas canciones, me refiero a las memorias USB que ya están siendo obsoletas. Yo la última computadora que tengo ahora es de disco duro de estos de estado sólido. ¡Wow! Sí, ya se me hacían increíbles las computadoras, ahora estas de disco duro de estado sólido. Haz de cuenta que es como un gel que... Bueno, déjame, porque si no, aquí me emociono y yo empiezo a hablar de tecnología. ¿Y tú cómo vas viendo? ¿Qué te parece hasta dónde vamos? Ya voy a acabar, pero nada más quiero saber tu opinión. No, o sea, ya más o menos sabíamos, No, tú deberías de saber, eres mi esposa. Sí, sí, pues, yo creo que para alguien que por primera vez lo escuche, sí va a impresionar, porque así me pasó cuando lo escuché por primera vez, ¿no? Pero ya teniendo la Biblia en mano y escudriñando las citas, te das cuenta de la, ¿cómo se dice? La diversidad de conocimiento que Dios nos quiere trasladar. O sea, es maravilloso la palabra de Dios, y cada vez que vas descubriendo algo, es el tesoro que Dios nos quiere estar revelando. Claro. Hablando de este asunto del hombre formado y del hombre creado, los formados, que somos tú y yo, que estamos dejando que el Espíritu Santo nos dé forma, fíjate cómo los verbos tienen mucho que ver y a veces no ponemos atención al detalle. Creemos que estamos leyendo una novela de Vargas Llosa, de Edgar Allan Poe, El Principito, y no, la Biblia tiene que ser estudiada, tiene que ser leída, tiene que ser escudriñada. Y para ello siempre vas a necesitar ayuda de alguien más preparado que tú, un hermano mayor que ya tenga más años en el Evangelio, o en este caso pues un ministro que pues le esté pegando duro al estudio, ¿verdad? A pesar del doctorado, no hay un solo día en que yo no me ponga a estudiar, a escuchar, a leer. Te sorprendería de toda la información que tiene mi computadora, porque yo soy un asiduo lector y estudioso de la palabra, y me gusta mucho. Lástima, porque este año tenía que ir a un seminario de hebreo y pues por la pandemia ya no se pudo ir. Pero les mandamos saludos a los hermanos de la Sociedad Bíblica de México, con los que seguido participamos. Un saludo a Ingeniero Splinker, que es el director de la Sociedad Bíblica de México. Bueno, sigamos. Te decía que además todo esto que estamos diciendo daría sentido a la expresión de Adán al conocer a Eva. ¿Recuerdas? Tocamos este asunto. Él dice, esta ya dejamos establecido que estoy hablando de alguien cercano, que alguien que tengo aquí junto a mí. Esta sí es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, como está escrito en Génesis 2:23. Ahora tiene más lógica, porque entendemos que la comparó no solo con los animales que nombró, sino que con las personas que estaban afuera. ¡Wow! Automáticamente, al saber esto y al conocer esto, entendemos entonces que Dios no permitiría el incesto, para después prohibirlo en el caso de cómo algunos plantean que Caín se casó con una de sus hermanas. Basta ver el castigo tan tremendo que le dio el Señor a las dos hijas de Lot. Malditas toda su descendencia, los amonitas. ¡Wow! ¿Por qué expresa Caín? Ahí te va otro dato para que puedas ir sumando la información. ¿Por qué será que Caín expresa que cualquiera que lo encuentre lo va a matar? Pues no, que eran los primeros Adán y Eva. ¿Te fijas cómo todo lo va sumando ya con este conocimiento y empieza a tener un sentido de lógica? Génesis 4:14 lo dice. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. Cualquiera que me encuentre, pues no, que estaban solos. Este es otro motivo para sostener la preexistencia de humanos fuera del huerto, a diferencia de la corriente tradicional que establece que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos en la tierra. Ahora sí todo está teniendo lógica y razonamiento. ¿Te fijas? Solo con irnos al original de las palabras. Otra, para que veas que no estoy sosteniéndome en lo que te digo sobre una cosa, hay muchas.
Otra más. ¿Por qué se llamaba la región donde Caín fue a vivir y encontró a su esposa? ¿Por qué se llamaba esa región Tierra de Nod? Ancestralmente existía la costumbre de que se nombrara la tierra de acuerdo a su primer descubridor o habitante. Entonces, si esto es así, como usos y costumbres de tierras bíblicas, existen dos posibilidades. Número 1, dado que Nod significa vagar o errante, esta tierra fue descubierta por alguien que se llamaba de esa forma, Nod, tierra de Nod. Alguien ya la había descubierto, ya habitaba ahí, seguramente familiar de la mujer con la que se casó Caín, que no hay un registro de su nombre, pero sabemos que vivía en esta tierra, en esta área de tierra que se llamaba la región de Nod. O número 2, se le atribuyó ese nombre porque Caín, quien propiamente se declaró errante, llegó y le puso ese nombre a esa tierra. Cualquiera de las dos. Por último, yo espero con todo mi corazón que esta enseñanza te ayude a esclarecer algunas de las muchas preguntas que los estudiosos de las Sagradas Escrituras se han formulado al estar en su labor de escudriñar. No obstante, como te puedes dar cuenta, a raíz de las respuestas que aquí te acabamos de ofrecer, vas a formular nuevas preguntas, y eso es lo maravilloso de la Biblia. Porque entonces ya tendríamos que hablar, ¿verdad?, de las regiones, tendríamos que hablar de la preexistencia, tendríamos que hablar de todos los puntos que te mencioné al principio, tendríamos que hablar de tantos y tantos temas que van a venir surgiendo, de la involución, de la diferencia entre las descendencias, o por qué, por ejemplo, la Biblia afirma que Caín era hijo del maligno. Ojo, nada más te voy a dar un adelantito con último, ahora sí que como cereza en el pastel, para que te antoje y digas wow, y tú solito te pongas a leer, y cuando demos el tema ya casi te sepas la respuesta. Porque la Biblia dice que Caín era hijo del maligno, y cuando dice hijo, la palabra que está escrita ahí no es hijo putatipus en griego, que sería adoptivo, o porque yo soy su mentor. No está refiriéndose a que el diablo fuera su mentor. La palabra que está ahí escrita, y no te adelanto más, literalmente dice que era su hijo por descendencia. ¡Wow! ¿Cómo pasó? ¡Cómo me gusta la Biblia! ¡Cómo me gusta cuando el Señor me deja ver todas estas cosas! ¡Ah, cómo me deleito! Es bueno Dios. Pues esto fue Biblia a Profundidad. Hoy hablamos de con quién se casó Caín. Hoy entendiste muchas cosas. Yo espero que le vuelvas a dar una leída y releída a las citas, que vuelvas a escuchar este mensaje las veces necesarias. Y si tienes alguna duda, pues aquí estamos a tu disposición. Mi nombre es Israel Chapa, y es un gozo poder compartirte estos manjares que Dios tiene para ti y para mí, que nos deleitamos en su palabra. También estuvieron Idalia Castro, Axamadai, Jania Castro. wow. Y si todavía tu cabeza te hace crack, no te preocupes. El día de mañana tenemos enseñanza básica, el ABC, para que le vayas dando de nuevo una repasada a tus cimientos espirituales, bíblicos. Mañana vamos a hablar acerca de... Seguimos en el discipulado de mentiras que nos atan. ¿Cuántas veces has dicho, ay, si yo tuviera dinero? Mañana piso callos a todos los que creen que el dinero es la respuesta. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dios te bendiga, descansa, y si Dios quiere y tú lo permites, nos escuchamos mañana 8 de la noche. Y a todos los que tengan dudas, espero sus comentarios ahí en nuestras redes sociales.
Mi nombre es Israel Chapa. Shalom.